Amada familia, bendiciones, bienvenidos a nuestro servicio de esta noche, servicio de estudio bíblico. Estamos completamente en vivo y a todo color, como decía por ahí un programa de televisión. Estamos contentos y agradecidos del Señor de estar con ustedes esta noche. Como cada miércoles tenemos un estudio bíblico que usted no... Muy bien, usted no se lo puede perder el estudio bíblico de esta noche. Vamos a continuar en esta serie tan interesante que tenemos. Estamos estudiando el libro de Génesis. Empezamos como si fuéramos a leer la Biblia completa. Más o menos así. Empezamos en el libro de Génesis y hemos hablado desde el capítulo 20 hacia atrás, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. Todos esos capítulos los hemos ido desglosando, hemos ido aprendiendo, le hemos hecho pregunta al pastor, hemos tenido la contestación de muchos de ustedes, el pastor nos ha hecho preguntas, súper interesante. Así que yo le animo a que si ya usted está ahí, nos salude como Damaris. Hola Damaris. Bendiciones, Dios te bendiga, amada, bienvenida. Gracias por estar ahí puntual y por siempre compartir el estudio bíblico. Muchas gracias por siempre estar aquí. Hoy, a partir del capítulo 20, pastor, bienvenido, buenas noches. Bien, bendiciones familia, gracias por estar ahí conectado, comparta la transmisión. Yo sé que hay personas que vienen de camino ahí porque son fieles a cada miércoles en este estudio bíblico que Dios nos permite hacer para compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Seguimos con el estudio del libro de Génesis. Y ya yo creo que Génesis, a partir del capítulo 20, empieza entrando como dándole forma a lo que es ya cuando el pueblo empieza a tener una esencia, una identidad. Y vamos a estudiar algunos capítulos desde el 20 específicamente hasta el 22. Así que comparta, comente, pregunte y esté aquí con nosotros para tener este maravilloso estudio bíblico en esta noche. Así es, cada miércoles nuestro mayor interés es que podamos crecer. Por eso siempre le decimos, traiga libreta, traiga su Biblia. Yo sé que hay gente que a veces se conecta manejando y otras cosas, pero el interés de nosotros es que al estar en el estudio bíblico, usted pueda sacarle la mayor ventaja posible, usted pueda exprimir el aprendizaje y, si es posible, que venga con el capítulo leído para que juntos entonces podamos debatir y podamos hablar sobre lo que aprendemos. Hablamos la semana pasada, pastor, sobre Abraham y sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hablamos de Lot, hablamos de la mujer que se queda convertida en una estatua de sal. Hablamos de por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, cuál era la intención de Dios al hacerlo, qué hicieron los ángeles, cuáles fueron las instrucciones. Y nos quedamos en que a partir del día de hoy íbamos a empezar a hablar sobre el capítulo 20, donde habla de Abraham y Abimelech y los amalecitas. Por ahí nos fuimos, pastor. Así es, así es. Ya estamos bien adelantados en este estudio bíblico y ya vamos en el tiempo donde Abraham, ojo, hoy vamos a hablar sobre el sacrificio de Abraham que está en el capítulo 21. Ok. Y específicamente 21-22. Para Cristina, bienvenida. Bendiciones, Cristina. Hoy vamos a hablar sobre el famoso sacrificio que Dios le dice o le ordena. No es que le dice, Abraham, ¿tú quieres hacer esto? No, Abraham. Es una orden. Fue una orden. Una orden militar. Y vamos a hablar algunos puntos sobre esto. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando fue llevado a esta escena del sacrificio? ¿Cuántos años tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? Esto es importante porque a veces la Biblia no te da una edad exacta, sino que a través de estudios bíblicos se saca la conclusión de más o menos qué edad tenía. ¿Por qué? Porque aproximadamente. Porque la Biblia dice que Sara, cuando dio a luz a Isaac, amamantaba a Isaac. Y puede una mujer de muy avanzada. ¿Qué pasó aquí? Que casi con 100 años de edad, Sara amamantaba a Isaac. Y ojo, la tradición y la cultura decía que el niño se amamantaba o era destetado cuando cumplía alrededor de 3 a 4 años. O sea, durar 3 años amamantando. Yo quiero preguntarle a alguien si sabe.
¿qué es lo que produce ese alimento que se le dan a los recién nacidos? O sea, la leche materna. ¿Qué lo produce? Pastor, en la leche materna están todos los nutrientes, las proteínas, las vitaminas que necesita un... Aquí hay mujeres, aquí hay madres. ¿Qué produce? O sea, ¿cuál es la fórmula para que una mujer pueda producir la leche materna para alimentar a sus hijos? Hago esta pregunta porque es muy interesante lo que yo le voy a comentar sobre este punto de Sara amamantando a Isaac casi con 100 años de edad. Yo me adelanto en decirle que el milagro Dios lo hace completo. Y el Señor sabía que el niño necesitaba esa alimentación. En aquel tiempo no había leche en polvo. Y si yo le digo que Sara sufrió o fue parte de un cambio. Bendiciones, Benny, gracias por estar ahí. Benny, bendiciones para ti y tu familia. Bienvenido. Sara, la esposa de Abraham, sufrió un cambio a raíz de la promesa porque, ojo, escuche esto bien. Aquí hay un comentario de nuestra hermana Cristina. Muy de acuerdo con la pastora. Además, crea una conexión con la madre, claro que sí. Así es, porque lo primero que vamos a hablar es del nacimiento de Isaac, que usted lo puede ver a partir del capítulo número 20, el nacimiento de Isaac. Sara dio 21. Sara dio a luz a la edad de 90 años. Wow. Increíble. Ojo. Vamos a hablar un poquito de ciencia también. A la edad de 90 años. El ángel del Señor tuvo que hacer un cambio interior que tuvo un cambio interior en la vida de Sara que tuvo que relucir también en el exterior. Me explico. Ya a Sara se le había quitado el periodo menstrual. Claro. Sara ya había entrado en la menopausia. Ya Sara estaba en unos cambios hormonales que científicamente y según la ciencia no había forma de que ella pudiera dar a luz. O sea, la matriz, el útero, todo esto dentro de Sara estaba cerrado. Dice la hermana Cristina, además los científicos dicen que los niños amamantados tienen un coeficiente intelectual más desarrollado que los otros niños, definitivamente. Así es. El ángel tuvo que hacer un cambio interior de reajustar, rejuvenecer. Esta es la palabra. Sara fue expuesta a un cambio ojo. Claro, eso venía junto con el milagro, porque es que imposible. Bendiciones, Dulce, gracias por estar ahí. Amada Dulce, ya le esperábamos, ya le esperábamos. Claro, hoy en día las mujeres se hacen cirugía plástica para rejuvenecer. Pero en el caso de Sara, fue una cirugía plástica interior que tuvo un efecto exterior. Claro. El ángel tuvo que rejuvenecer los órganos reproductivos, lo que es la matriz, lo que es la placenta, todo eso dentro del cuerpo de Sara. Y por ende, como el interior tuvo un cambio, se vino a reflejar en el exterior. Pastor, ¿cómo se reflejó? ¿Cómo así? En el capítulo 20 dice la Biblia, bendiciones, Dulce, que Abraham, después de que Sodoma y Gomorra fue destruida, se fue a una ciudad, o sea, ya no vivía en ese lugar. Abraham se mudó. Partió a la tierra de Negev. Donde ahí había un rey llamado Abimelech. Ese era el rey de esa área. ¿Qué sucede? Cuando Abimelech vio a Sara de 90 años, ¿qué hizo Abimelech? Ahora, pastor, esperemos una pausa ahí. Porque también una mujer de 90 años ahora, yo entiendo que físicamente no es lo mismo que una mujer de 90 años de aquel tiempo. Ojo, ahí le voy a hacer una aclaración. En estos tiempos los seres humanos envejecemos mucho más rápido. Sí, claro. Pero la diferencia no era tan notable en aquellos tiempos. Y más las mujeres. No era tan notable, o sea... No era tan notable que la vejez. O sea, la diferencia no era tan grande. Sara era vieja. Era una mujer que ya tenía arrugas. Adulta, porque Sara murió a la edad aproximadamente de 120 años. O sea, claro, en aquellos tiempos duraban 120, 130 años. Pero no era que Sara a 90 años era una jovencita. No, yo no creo que era una joven, pero de 90 años iba a morir de 120. No es como hoy en día, que hay mujeres ya de 60, 70, que porque ya el estilo de vida es mucho más diferente. Mucho. Ahora bien,
dice que Abraham se mudó a esta tierra y Abimelech era el rey de esa tierra. No se olvide, familia, por favor, comparta la transmisión. Comente, pregunte, dé likes, pregunte. Recuerde que eso nos ayuda mucho con el algoritmo, porque el algoritmo batalla en contra de todo el mundo. Pero si usted da likes, si usted comenta, si usted comparte, nos ayuda a que esta transmisión pueda llegar a muchas otras personas. Gracias a lo que ya están haciendo. Abimelech se enamoró del físico de Sara. Claro. Ojo. Le pareció una mujer hermosa. Ojo. Un rey no tenía necesidad de buscar una señora mayor de edad, ni avanzada de edad, no. Porque el rey tenía el privilegio, en aquellos tiempos se utilizaban los harén, o harenes, donde los reyes tenían varias mujeres, y mujeres jóvenes. Ojo, cuando David estaba muriendo, ¿qué hicieron con David? Le buscaron una jovencita para que lo calentara. No le iban a buscar una de 80, 90 años. Claro. ¿Qué pasa? Abimelech se enamoró de Sara. ¿Cómo se va a enamorar de una señora de 90 años? Hago esta pregunta para nuestros amables partícipes de este estudio bíblico. ¿Por qué el rey Abimelech se fijó en la hermosura de una mujer de 90 años? Mi amor, hay comentarios. Yo puedo decir mi opinión, pastor. Usted parte. Yo pienso que el encuentro de Sara y la promesa no solo rejuveneció sus órganos internos, sino que le dio un brillo, una gracia especial. Hay unos que comentarios. hacía que llamara la atención. Un botox de aquel tiempo. Dice Dulce, ¿no será que en ese tiempo se le contaban los días y las noches como años? ¡Ey! ¡Qué buen dato! No. ¡Qué buena pregunta! No, para la edad no. Para la edad no. Pero sí para los días. Para los días sí, pero no para la edad. No. Entonces, si era para los días, entonces eso como consecuencia traía los años, ¿no? Incluso están así que hoy en día los presos, porque para los judíos un día era de 6 de la tarde y otro día era de 6 de la tarde a 6. Pero sí la Biblia hace énfasis de la vejez de Sara. Perfecto. Sí hace mucho énfasis en esa parte, Dulce. Hola Grace, bienvenida. Dice tal vez tenía 50. Sara dice la Biblia que tenía 90 años. ¿Qué pasa? Como el ángel hizo el cambio interior para activarla, para que Sara pudiera dar a luz, porque como un vientre, una matriz que no puede concebir, no puede. Claro. ¿Qué pasa? Esto tuvo un efecto en el exterior. Sara, según los estudiosos, a pesar de tener 90 años, tenía un aspecto de una mujer de 40 a 50 años. Wow. ¿Usted sabía eso? Bendiciones, Jacqueline. Bendiciones. Amada Jacqueline, bienvenida, bendiciones. Lo repito, Sara, a pesar de tener 90 años, por la transformación que fue objeto de parte del ángel del Señor, tenía un aspecto físico de una mujer de 40 a 50 años de edad. Tremendo. Por eso Abimelech cuando la ve se enamora. Y no solamente se enamora, la manda a buscar. Porque los reyes en aquellos tiempos tenían esa potestad. Yo quiero aquella. ¿Qué pasa? Abraham, por temor, vuelve otra vez y dice que Sara era su hermana. Pastor, la gente dice que Abraham habló mentira. ¿Por qué Abraham habló mentira ahí? Abraham en 2 ocasiones dijo que Sara era su hermana. No fue mentira, pero fue una mala intención. Fue algo planificado. ¿Por qué? Pero ¿cómo que no fue mentira si Sara es su esposa? Sí, pero Sara era hermana de parte... Hermana. La gente dice media hermana. Exacto, ese término es feo, pero... Era hermana de parte de padre. O sea, el mismo padre de Abraham y de Sara, el mismo, Taré. O sea, eran medios hermanos. Pero Abraham le dice que era su media hermana porque tenía miedo de que le quitara la vida al decir que era su esposo, para entonces el rey quedarse con ella. O sea que es una mala interpretación bíblica decir que Abraham mintió. No. Eran medios hermanos. Ahí no hay... Pero vamos a entrar un poquito ahí, pastor, porque ese punto está bueno. A pesar de que era verdad, pero la intención fue incorrecta. La intención. O sea, yo puedo estar diciendo con mi boca una verdad, pero con una intención incorrecta. Sí. Ojo ahí. Dice aquí en la Biblia, en el Génesis capítulo 20, verso 5. Es aquí que él dijo, ella es mi hermana. Y ella también dijo, él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en la limpieza de mis manos hice esto. Ella le está diciendo a Abraham y Sara le están confirmando al rey. No, nosotros somos hermanos.
Ay, pero espérese. Mire que la palabra es nueva cada mañana. Y oiga lo que le dice el Señor, verso 6. Y le dijo Dios en sueño. ¿Quién le dijo? Dios en sueño, Abraham. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Sí. Es para la gente que... Dios también está afirmando que él lo hizo con integridad. Entonces, ¿por qué decimos que lo hizo con mala intención? Sí, porque hay gente que dice, pero Abraham habló mentira. Dios justificó la mentira a Abraham. No, Abraham habló la verdad. Esa era su hermana. Legalmente era su hermana. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, a diferencia de ahora, eso era permitido, pero era su hermana. ¿Qué sucede? Entonces, el ángel del Señor le habla a Abimelech en sueño. Ten cuidado de tocar a esa mujer. Todavía Abimelech no se había acostado con Sara. Ten cuidado. Y es ahí donde Abimelech llama a Abraham. Abraham, ¿por qué si yo he actuado contigo de buena forma, te he tratado bien, por qué me has engañado? Dice la hermana Cristina, creo que es el plan de Dios. Blanca, bendiciones. Un placer saludarte. ¿Qué sucede? Es ahí entonces donde Abraham le confiesa al rey Abimelech que era su hermana. Pero dice la Biblia que, dice él no mintió, pero escondió la verdad. Exactamente. No la escondió, yo diría disfrazó la verdad. La disfrazó a conveniencia. Exacto. A conveniencia. Como hay gente que dice una mentirita piadosa. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que todas son mentiras, ¿eh? Dice la Biblia que después que Abimelech saca o despacha a Abraham con muchas ovejas, muchas vacas, le dio oro, le dieron muchos regalos. Dice la Biblia entonces que Sara concibió y dio a luz a Abraham. A Isaac. A Isaac, santo Dios. Dice la Biblia, vaya conmigo Génesis capítulo 21. Verso 2. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, el que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día, como Dios le había ordenado. ¿Qué sucede? Después que el niño nace, ojo con esto, después que el niño nace, no se olvide de Ismael. Ismael todavía está ahí. Claro. Todavía Ismael tenía o le llevaba a Isaac alrededor de 13 a 14 años. O sea, cuando Isaac nació, ya Ismael tenía... Era un adolescente. 13 o 14 años de edad. Es ahí donde usted ve, que lo hablamos la semana pasada, donde Sara despide, saca a Agar de la familia, de la tienda, y Agar se va en el desierto. Ahora bien, ¿dónde viene ya el asunto a tomar forma? En el capítulo 22, cuando Isaac tenía alrededor, ojo con este dato que voy a dar, cuando Isaac fue llevado a ser sacrificado, la Biblia dice un niño. Toma el niño. Sí. No era que Isaac tenía 5, 10, 15 años o 8 años. Que siempre que en esta parte del mundo nos hablan de un niño, nosotros idealizamos a Isaac como un niño pequeño. Dice aquí el capítulo 22, verso 2. Entonces él le dijo, toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécele un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me haga un holocausto, sacrificio y holocausto son dos cosas diferentes. Eso es bueno que usted lo pueda entender. El sacrificio, usted solamente mataba el animal y vertía la sangre. Ya, no hacía más nada. El holocausto tenía que matar el animal y tenía que quemarlo. Se consumiera a fuego. A fuego, que solamente quedara la ceniza. La ceniza. Wow. Entonces Dios le dice a Abraham, holocausto. Toma a tu hijo a quien tú amas y ofrécele un holocausto. Wow. ¿Por qué Abraham? Ya lo hemos dicho, pero para los que quizás están nuevos aquí, gracias a todos los que se van conectando, salúdenos, queremos saludarle, comente, comparta y dé like. ¿Por qué Abraham no ve esta idea de Dios como una idea descabellada?
¿Por qué Abraham no se para y dice, pero cómo Dios me va a pedir una cosa así? Aquí hay dos contextos. Número uno, Abraham lo primero es que estaba enfocado 100% en obedecer a Dios. Wow. Abraham le fue Cueste lo que me cueste. por obedecer a Dios le fue contado por justicia. La obediencia de Abraham fue el pilar de la promesa cumplida. Yes. Abraham obedeció sin preguntar, sin decir, Señor, pero te voy a dar Ismael. No. Él solamente escuchó la orden y procedió a ejecutarla. Sí, señor. En la Biblia usted no encuentra en ninguna parte donde ni Abraham habla con Sara, ni le pregunta a Dios nada. Abraham va a hacer conforme a lo que Dios le ordenó por parte. Ojo. Pero imagínese que él le pregunta a Sara, Sara, voy a coger al único hijo que tenemos y lo voy a ofrecer. Claro. Y la otra parte, que en aquellos tiempos sacrificar a los niños era algo normal. Ajá. Y Abraham venía de una tierra, Ur de los Caldeos, donde la práctica mayor que se hacía a los dioses era sacrificar a los hijos por sus propios padres. Ojo, los padres tomaban a los primogénitos y los sacrificaban a sus dioses. Eso era algo que era una práctica normal en Ur de los Caldeos, donde provenía Abraham. Abraham amaba tanto a Dios que Abraham dijo, no, pero si esto lo hacían allá en mi tierra, a dioses paganos, yo lo voy a hacer a mi Dios verdadero. Wow. O sea, es una fe, una obediencia. Y hay gente que dice, y bíblicamente se lo puedo demostrar que no es así. Hay gente que dice que Abraham sabía que Dios le iba a proveer un sacrificio. Sí, porque él dice, el muchacho y yo iremos y volveremos. Hay gente que... Ahí es donde la gente se pierde. Hay gente... Se mata si se lo dice a Sara, ya lo sabe. Así es. No lo deja. No hay lo deja gente se que lo lleve, cometen no. el error, que piensan de que Abraham sabía. No. Si Abraham hubiese sabido que Dios iba a hacer eso, entonces a Abraham no le fue contada por justicia. Pero ¿y entonces por qué él dice, el muchacho y yo iremos y volveremos? O aquí viene el dato interesantísimo que va a marcar la diferencia en este estudio bíblico. ¿Cuál? ¿Qué edad tenía Isaac cuando fue llevado el sacrificio? No era un bebé, no era un niño de 5 o 6 años. Abraham persuadió a su hijo, no era un niño. Ojo, la edad promedio, porque la Biblia no da una edad exacta, Específica. pero la edad promedio de un 90% de seguridad, que es así, que tenía Isaac cuando fue llevado al sacrificio, de 20 a 25 años de edad. Mira, Cristina dijo de 23, 24. Ay, casi la pega, casi Así la es. pega. ¿Por qué el muchacho, por qué preguntó dónde está el animal para el sacrificio? Exacto. Si se lo dice a Fefita, digo a Sara, lo asesina ahí mismo, para que Ahí mismo. sepa, le esconde al muchacho y jamás en la vida lo ve. ¿Qué sucede? La edad de Isaac era de 20 a 25 años, no era un niño. El problema es que para la cultura hebrea, ojo, la cultura hebrea, de 1 a 12 años, ya el niño cambia de ser un niño a una adolescencia. Por eso que los niños hebreos... ¿Para el hebreo o para la de nosotros? Para la cultura hebrea. Okay. Los niños hebreos a los 12 años ya se sabían la Torá. Porque era como el año de graduación. Sí. Por eso que Jesús a los 12 años se perdió y se fue para el templo. Y lo recibieron porque ya le era permitido al niño, porque ya a esa edad ya tenía que saberse la Torá. Hay un comentario. Mi amor. Pero entonces le siguen llamando niño después de 12 años. Ahí venimos ahora. Dice la hermana Dulce, y era que Abraham no amaba a Ismael, porque toma a tu hijo que ama, y Abraham no pensó en Ismael. Ay. No, porque hay un detalle, Dulce. El Señor le dice, Dios puso a prueba a Abraham diciéndole, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, toma a tu hijo. Isaac, fue el Señor que le dio el nombre. No, y aquí dice, tu único. Tu único, a quien ¿por qué amas? Dios dice tu único si ya estaba Ismael? Sí, toma Isaac a tu único, a quien ama, porque recuerden que aunque Abraham tuvo, ojo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 5. En total, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Recuerden que lo hablamos la semana pasada. No solamente fue Ismael, no solamente fue Isaac, pero el de la promesa era Isaac. Para Dios, por el cual él iba a cumplir la promesa, era a través de Isaac. Por eso es que ya Ismael queda en otro plano, ya Ismael está corriendo en el desierto con... Pero no era despectivo que Dios dijera a tu único hijo. Tu único, porque ese era el término el que iba a heredar la promesa. O sea que para fines de Dios el que contaba ahí era Isaac. Isaac. Ahí era que iban a ser benditas las naciones a través de Isaac, porque era el de la promesa. Si es así, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero ¿cuál era el linaje de la promesa? Jacob.
porque todo eso estaba preparado. ¿Qué sucede? Cuando le dice al niño, vamos a hacer sacrificio, ya Isaac sabía. Ahora, Dios le muestra un lugar donde hacer el sacrificio. Ocho hijos tuvo Abraham. El holocausto. Dios le muestra el lugar en el monte Moriah. Y en ese monte Moriah es donde actualmente está Jerusalén. Wow. Y donde se ofreció, donde el Señor, porque el Señor fue que le indicó, ve a tal monte y ve a tal lugar y al altar en tal lugar. Donde se hizo el altar es donde se depositaron los primeros cimientos para el primer templo del Señor. Wow. Que fue en Jerusalén. O sea, esto no, el Señor no le indicó un lugar por decirlo, no, es que era algo representativo. Ve acá, ¿qué sucede? Abraham tomó a 2 sirvientes para ayudarlo. Nadie sabía lo que iba a suceder, solamente Abraham y Dios. Entonces, cuando él dice, el muchacho y yo iremos y volveremos, es para tratar de persuadir a Isaac. Ojo con esto. Cuando están caminando, Abraham tomó 3 días de camino. Porque el monte Moriah no le quedaba cerca. Ahí mismo. 3 días de camino. ¿Qué pasa? Cuando ya están llegando a la cúspide del lugar donde va a ser el sacrificio, dice Ariel, bendiciones. Luma, bendiciones. ¿Qué sucede? Cuando están llegando, Abraham no puede llegar con los 2 siervos a hacer sacrificio, porque inmediatamente le dan un palo. Abraham amarra al niño para sacrificarlo. Los 2 siervos matan a Abraham. Pastor, pero espera. Yo no entiendo esta parte. ¿Cómo es que un muchacho de 25 años se deja amarrar por su papá? Ojo. Explíqueme ese pedazo. Ahí viene otro. Porque si los rebeldes y adolescentes de este tiempo no le hacen caso a uno, ahora un muchacho, por eso que un muchacho de 25 años se va a dejar amarrar. Por eso que estos estudios bíblicos son muy importantes, porque aprendemos mucho, tanto ustedes como nosotros. Claro. Isaac fue el adelanto de la similitud cómo iba a ser entregado el Hijo de Dios. Uy. Ojo, porque eso no fue de que porque sucedió por suceder, no. O sea que el mismo Isaac se enganchó en la piedra y él mismo dijo, ojo. Amárreme. Ojo. Isaac es el prototipo de lo que Cristo iba a ser miles de años más adelante. Wow. Isaac nunca se rehusó. Wow. Ojo con esto. Qué obediencia, ¿eh? Isaac tenía la fuerza física para salir corriendo. Peor aún. Para darle un golpe. Para darle un golpe a Abraham e Isaac. Claro. Dice Cristina. Es que ese era el propósito de Dios. Sí, pero a pesar de que era el propósito de Dios, era un muchacho de 25 años. O sea, tuvo que haber algo más, como está diciendo el pastor. Era un prototipo de lo que Cristo hizo, que él dice, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo. Sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso que hay doble obediencia, tanto de Abraham como de Isaac. ¿Usted se imagina esa escena? Abraham amarrando a su único muchachito. No se me adelante, espérese. Cuando vamos subiendo entonces, Abraham dice, estoy llegando, pero no puedo subir con estos 2. Si subo con estos 2 entonces. Con los siervos. Con los siervos, aquí hay problema. ¿Qué le dice él a los siervos? Quédense aquí. Quédense aquí. El muchacho y yo iremos, haremos el sacrificio, el holocausto y volveremos. Pastor, eso es tipología de que hay situaciones en nuestra vida en las que hay gente que nos acompañarán en el camino hasta un punto. Hay gente. Y de ahí en adelante usted va a pasar a un nivel que usted va a tener que decir, ojo, Lot, quédate aquí que yo sigo. Ojo, José tenía 11 hermanos y ninguno de los 11 hermanos entendió el sueño que Dios le había puesto a José. Ni el papá ni la mamá. Hay cosas que ni tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, ni tu hermano no van a poder entender. Sí, señor. Por más que se le explique, por más que tú le quieras, no lo van a entender. Porque esas son cosas que se disciernen en lo espiritual entre Dios y la persona. No, y que a veces hay cosas que Dios te le habla a ti. Dios no le habló de ese sacrificio ni a Sara, ni a los sirvientes, ni a Isaac. Le habló a Abraham. Y a veces uno quiere que lo que Dios te habló a ti, todo el mundo lo entienda y lo dé como bueno y válido. Dice la Biblia, Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Ay, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Quién llevó la cruz? Cristo. Ojo, ¿quién fue que tomó la cruz?
después de recibir 40 azotes cuando no tenía fuerza. Wow. Regularmente las cruces estaban puestas. Ojo. Y a Cristo le hicieron Los carga. romanos tenían las cruces puestas porque cada vez que moría alguien, lo desmontaban el cuerpo y lo tiraban en una fosa común. Y las cruces se quedaban. ¿Por qué las cruces se quedaban? Porque eran un símbolo para el... Porque la cruz, voy a hacer un paréntesis. La cruz, mucha gente entiende que es símbolo del cristianismo. Y la cruz no fue un símbolo del cristianismo. No lo era realmente. No lo era. Ahora lo es porque Cristo fue colgado en una cruz. Cristo cambió la historia. Pero ¿qué pasa? Esta cruz fue una práctica utilizada por el imperio griego a través de Alejandro Magno. Esto era una práctica que ellos utilizaban. ¿Para qué? Para colgar, porque cuando ellos conquistaban un lugar, en vez de llevarse a la persona preso político o como rehenes, ellos durante el camino hacían cruces para crucificar a las personas. ¿Para qué? Para que la gente viera, wow, el que se rebela contra los griegos, mira lo que le hace. Y los romanos, como el imperio romano conquistó a Grecia, imitaron. Habían dos generales principalmente, Craso y Pompeyo. Craso, qué nombre tan bello. Sí, claro. Craso y Pompeyo eran dos generales de divisiones diferentes del Imperio Romano, juntamente con Julio César, porque el gran emperador o el primer emperador romano, Julio César, era un general. Los generales eran los que conquistaban la tierra a través de muerte y todo esto. De guerra. Y a mayor cantidad de tierra tú conquistabas, mayor rango. Mayor fuerte tú tenías, porque Roma era gobernado por los senadores romanos. No había emperador. El emperador lo vino haciendo Julio César. Y Pompeyo y Craso utilizaron esa práctica de los griegos y crucificaban mucha gente. Por eso fue que esta práctica de crucificar a los rebeldes de Roma fue llevada a Roma por Craso y por Pompeyo. Que era símbolo de maldición. De maldición. O sea, incluso... no me acuerdo, pero uno de los evangelios lo dice, que la cruz, o el apóstol Pablo, que la cruz era símbolo de maldición. El que moría en una cruz era un maldito. Era el peor castigo. O sea, Jesús se hizo maldito por usted y por mí. Volvimos. Se nos frizó el internet. Discúlpenos, familia. Pastor, pregunta. Vamos a ver que las personas se reconecten. Aquí estamos, familia. Ok, ya estamos. Un pequeño delay. Sí, con el internet. Si vuelve a pasar, quédese ahí, denos unos minutos que se va a reconectar. Amada Plácida, bienvenida. Bendiciones. Hay un comentario, perdón. Ajá. Dulce dice, yo creo que Isaac tenía más fe que Abraham. Fue una obediencia combinada. Bueno, me saldría del tema, pero me gustaría que un día, cuando estemos hablando de Cristo y demás, usted nos diga por qué, a diferencia de los otros, a Jesús lo pusieron a cargar la cruz. Pero eso va a ser en otro tema. ¿Qué pasa? Dice en Génesis 22, y puso sobre Isaac su hijo, o sea, la leña, y lo tomó en su mano, y tomó el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. Ok, estamos acá. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea que ya llegó un punto en que Isaac empezó a decir, Padre, pasa de mí esta copa. Mira aquí. Mira acá. Génesis 22, 9. Bendito Dios. Ok. Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Sobre la leña. Ah, pero Abraham tenía mucha fuerza. No. Es ahí donde está el punto. El misterio. Cuando ata a Isaac, ya Isaac sabía lo que había. Con el internet. Ahora que esto se está poniendo bueno. Ay, este internet. Disculpen, hemos tenido un poco de delay con el internet. ¿Qué pasa? Como Abraham, con 100, creo que tenía 110 años, ¿con qué fuerza iba a tener primero para amarrarlo? Para cargar ese muchacho. No, Isaac cooperó. Wow. Con todo. Cooperó.
Por eso es que Isaac tiene un gran mérito también. Claro. Porque Isaac no era un niño de 15 años, de 13 años, que podía ser manipulado por el padre. No, ya era un adulto de 20, 25 años. ¿Y qué sucede? Cuando ya está ahí, dice la Biblia, para los que dicen que Abraham sabía que Dios le iba a proveer. Abraham no sabía nada de eso. Abraham agarró el cuchillo. Sí, señor. Porque antes ojo, la intención era matar al muchacho y después quemarlo, como Dios le había ordenado. Y Abraham tomó el cuchillo y cuando Abraham iba a degollarlo, para los que dicen, no, que Abraham sabía que iba a haber un cordero. No, Abraham llegó un momento que persuadió a los dos siervos y también al mismo Isaac. Isaac entendió todo cuando estuvo ahí en el altar. Sí, señor. Pero de camino Isaac no entendía lo que iba. En la escena que Isaac se da cuenta de lo que está sucediendo. Wow. Y ya Isaac sabía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Abraham va a degollar el niño, ¿qué dice la Biblia? Abraham. Vaya conmigo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Abraham podía haber dicho, Señor, pero ¿dónde está el que va a proveer? Y dice, entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas, ojo, tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Yo me imagino el corazón de Abraham cuando oyó esa voz. El corazón le tuvo que haber vuelto al cuerpo a Abraham. Porque a pesar de todo eso, Abraham, que era súper fe, que era súper obediente. Mire, pastor, todo lo que usted quiera, pero Abraham era un humano. Claro que sí. Y yo estoy segura que tiene que haberle temblado el pulso en algún momento a Abraham de decir, esa mano de él, mire, tenía que estar así, dispuesta, sí, ready para hacerlo, sí. Pero con su, ahora, con la convicción y la fe, porque este acontecimiento ningún ser humano lo ha hecho. Por eso dice la Biblia que es bueno que usted pueda. Dios es la única parte donde Dios jura por él mismo. Búsqueme, es que no hay otra parte donde Dios jura por él mismo. Para reafirmar y premiar ese acto de fe que Abraham hizo, porque eso no lo hace nadie. Sí, no, eso fue otro Ojo, nivel. Eso, porque si usted tiene 4 muchachos, pero ven acá, pero Isaac todavía no tenía hijos. Pastor, ni el que tuviera 25. Pero que Isaac todavía no tenía hijos. Entonces, ¿cómo tú dices que me va a hacer una gran nación a través de Isaac y tú me pides el muchacho? No, Abraham no cuestionó nada de eso. Eso es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En esos momentos... Dice nuestra hermana Cristina, qué alivio para Abraham. Sí, y creo que esto puede ser de edificación para ustedes, hermanos, para nosotros también. Hay momentos en nuestra vida en que van a pasar cosas que uno no la va a entender. Y que uno va a decir, pero Dios mío, esto que está pasando ahora no guarda relación con lo que tú me dijiste, con lo que tú me prometiste. O sea, tú me hablas de una gran nación, tú me hablas de que de Isaac viene la descendencia, ahora tú me dices que lo mate. No encuentro el sentido a esto. Quiero obedecer. Eso no tiene Hay que aprender a obedecer a pesar de que lo que Dios te esté pidiendo ahora mismo no tenga sentido. Porque Dios es responsable para cumplir su palabra. Claro que sí. Y si Dios tenía que revivir Isaac, pastor, míreme, Dios lo revive, de la ceniza lo vuelve a levantar. Y Abraham conocía el poder. Pero esa promesa se iba a cumplir. Abraham conocía el poder de Dios. Abraham sabía que Dios tenía el poder. Si aún después de la ceniza, levantarlo. Lo vuelve a hacer. Por eso es que Abraham fue a obedecer sin condición. Wow. Es el padre. ¿Por qué ustedes creen que Abraham es el padre de la fe? Sí, señor. Porque salió de Ur de los Caldeos a una tierra sin saber. No, ese acto que marcó la historia de la humanidad. Por eso que a través de Abraham somos bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Pero Abraham puso esa piedra angular con ese acto de fe que no hay ser humano que pueda ser capaz de hacer algo así, sin cuestionar. Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, es una imaginación mía. La historia después, cuando Isaac en algún momento se la tuvo que haber contado a Sara. A Sara. Ahí tuvo que haber un pleito del gordo de no se sabe qué. Abraham duró 3 meses sin dormir en su casa.
Porque Mire, pastor. es que hay cosas que solamente las saben tú y Dios. Solamente. La gente no te va a entender. Es que hay gente, La gente no va a entender. hay gente que quiere soñar, pero no duerme. Ujú. Y el que sufre de insomnio no puede recibir sueño. Así es. Porque no tiene tiempo para dormir. Y el que sueña, cuando te cuenta el sueño, tú no le crees. Así es. ¿Por qué? Porque tú no estás en esa dimensión. La importancia de andar por fe y no por vista. Porque en esa escena nada cuadraba. No. Pastor, esa escena nada cuadraba. Ni el holocausto, ni coger pa'l monte, ni llevarse los criados, porque ¿a qué fueron los criados? Hay algunas... O sea, nada cuadraba. Hay algunas personas... Humanamente, a la vista del hombre, nada cuadraba. Dice Cristina, ¿Sara y Abraham tuvieron más hijos? No. Solamente el único hijo que tuvo Sara. Por eso fue Isaac. Fue Isaac. Por eso que Isaac es prototipo de Cristo. O sea, tuvieron solamente ese único hijo. Abraham tuvo más hijos, pero no con Sara. Pero no con Sara. No, Sara fue exclusivamente de Isaac. Hay otro comentario de Beni. Ahí pasará un desierto de... Mira un comentario de Beni, mamá. Ahí pasan en el desierto. No entendí. Y ella atrás para matarlo. Claro. Cuando Isaac le dijo eso, yo me imagino a Abraham corriendo adelante y Sara atrás para matarlo. Porque miren. Es más, yo me atrevo a pensar que Sara nunca se dio cuenta de eso. Puede ser. Porque Sara, después de esto, no duró mucho tiempo. Creo que fueron 20 años. Ya. Y murió. Hermana Cristina, en el capítulo 25, lo hablábamos la semana pasada, la Biblia dice que Abraham tomó una mujer que se llamaba Sétura y que le dio a luz a Siram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Fueron 6. 6 hijos tuvo con esa nueva esposa. Con esa nueva esposa, uno con la sierva. Ismael 7 y Isaac 8. 8, en total 8. En total 8. Pero esta acción de Abraham marcó la historia. Definitivamente. Marcó la historia como el padre de la fe. Y mucha gente dice, pero Abraham, en el camino, el cordero estaba ahí y Abraham dice que no lo vio. No creo. No, porque el Señor le dijo, Abraham, mira hacia atrás. Es que Abraham estaba tan concentrado en obedecer a Dios. Exacto, eso te iba a decir que no importa. En todo el camino él pudo haber visto 15 carneros y no lo iba a agarrar. Porque él iba determinado a lo que Dios le dijo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos también una gran enseñanza. Hermano, cuando Dios le diga algo, cuando Dios le hable, camine como los caballos, mire, así. No se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Usted va a encontrar 30,000 oportunidades de desviarse, de dejar de hacer lo que Dios le diga, de hacer las cosas a su manera, llevarse de lo que está mirando, que no cuadra, que eso no puede ser de Dios. Pero si Dios te dio una palabra, hermano, mire, si algo he conocido del Señor en estos 25 años sirviendo al Señor, es que Dios es responsable a su palabra. Si Dios dijo algo, mire, hermano, usted puede caminar con los ojos cerrados. Aunque el cielo, perdón, pastor, que aunque el cielo vaya a los pies suyos, si Dios dijo algo, Él es responsable. Tengo una promesa. Dios me habló a través de un sueño hace una semana. Resiste y cree. Mi trabajo es Dios y resistir y creer. Voy a morir creyendo. Sí. Mi fe es lo único que el enemigo no puede matar. Amén. Mi fe es lo único que el enemigo no puede hacerte daño. Sí, te puede quitar todo, cualquier cosa, yes, pero no te puede quitar tu fe. Te pueden llamar fanático, te pueden llamar loco, te pueden llamar... a Jesús le dijeron que él venía de Beelzebú, del diablo. O sea, usted va a encontrar que la gente va a decir cualquier cosa, pero no importa, hermano. Manténgase firme en lo que Dios le ha dicho y en lo que Dios le ha prometido. Aunque lo que usted esté viendo no tenga sentido. Plácida hace una pregunta. Ya vamos a terminar. Si tiene alguna pregunta, por favor, puede dejarla por acá. Dice nuestra hermana Plácida, ¿cuántas mujeres tuvo Abraham? Abraham se le conoció Sétura, la que tuvo 6 hijos. Se le conoció Sara. Y Agar, que la metieron ahí en la historia. Que Sara se conoce 3 mujeres. Pero
en esa época los hombres no tenían una sola esposa, sino que tenían un harén. Porque un montón de Agar, mujeres. ojo, Agar era una de varias mujeres que estaban ahí como doncella, como sirvienta, que se utilizaban también, era parte de la cultura. No es que Dios no es que Dios lo quiso así, porque todo esto trajo sus consecuencias. Claro. O sea, es un pecado del hombre, no es que Dios permite que el hombre tenga tantas mujeres, no. No, usted ve en la Biblia, porque va a encontrar mucha gente que le va a decir, pero la Biblia dice que, Oh, sí. que la Biblia, no fue que Dios dijo que sea así, sino el mismo pecado, y Dios no puede intervenir en el libre albedrío. Claro, pero si Dios hubiese querido que el hombre tuviera 10, hubiese hecho 10 Eva. Claro, o sea, Dios no interfiere en las decisiones tuyas. Porque si en el cielo hubo libre albedrío con Satanás y los demonios, igualmente en el Edén, Dios no puede decirte, no. Ahora, lo que tú siembres, eso cosecha. Claro, claro. Pero se le conocieron 13, hermano. Una cosa que Dios permita algo no quiere decir que lo apruebe. Exacto. Ojo, el que Dios permita algo no quiere decir que lo apruebe. No. Hay cosas que Dios lo permite, ahora, pero no lo por aprueba. eso existe la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva. La voluntad absoluta es cuando Dios dice, eso lo dije yo y lo firmo yo. Sí, la voluntad permisiva es que es cuando el hombre, por ejemplo, el pueblo quería rey. Ay, y carito vale que le salió. Y el Señor no quería. Y el pueblo de Dios, queremos un rey. Que le dijo un poco. Le dijo a Samuel, queremos rey, queremos rey. Y el rey Saúl fue la voluntad permisiva, no la voluntad absoluta. Exacto. La voluntad absoluta de Dios fue con David, cuando Dios envió a que ungiera a David como un rey. Vamos a terminar, familia. La voluntad de Dios es perfecta. Familia, gracias a todos por haber estado conectados con nosotros. Nos quedamos 20. A partir de la próxima semana vamos a ver a partir del 23. Ok, que es la muerte y sepultura de Sara. Mire, ya casi vamos a terminar el libro de Génesis. Nos faltan ahí unos cuantos capítulos, pero increíble. Ya vamos por el capítulo 23. De 50 capítulos, o sea que vamos a la mitad del libro. Es una bendición, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Yo le animo, hermano, a que durante la semana usted lea estos capítulos. Exacto, anote sus preguntas. Exacto, Anote sus preguntas y venga el próximo miércoles con preguntas y también con comentarios, porque la idea no es aquí que el pastor predique, sino que nosotros preguntemos, que hagamos comentarios, que podamos crecer. La idea de los estudios bíblicos es esta. Así usted pueda crecer. Mañana cuando estemos en un local será igual. Queremos que usted crezca, que pregunte, que comente, que comparta, porque esa es la idea. En los años de Martín Lutero, 1400 y algo por ahí, la Iglesia Católica, no todo el mundo podía leer la Biblia. ¿Usted sabía eso? Oh, sí. De hecho, y el sacerdote que la leía en latín. Usted sabía eso, no todo el mundo tenía acceso a poder, dentro de la religión, aún dentro de la religión, no todo el mundo tenía acceso para leer la Biblia. No, pero no se vaya más lejos. Todavía hay lugares donde la gente no tiene acceso. En pleno siglo XXI. ¿Qué le digo con esto? Martín Lutero tuvo la oportunidad de poder, a escondida, leer versículos bíblicos, específicamente en el libro de Isaías, y es donde entendió y se le abrió el entendimiento. Digo, pero que esto está mal, porque la Biblia es que abre el entendimiento. Cuando usted estudia la Biblia, un mensaje, un sermón, te puede entrar por un oído y te sale por el otro. Tú puedes estar gozoso, Dios me habló y a los 10 minutos se te olvida. Ahora la palabra no, porque la palabra es como una semilla. Amen. Todo lo que nosotros hacemos en este estudio bíblico es como una semilla. Entra en tu corazón y en su tiempo Dios la va a hacer florecer. Por eso es importante. Yo soy lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Benny. Muchas bendiciones, hermano. Por eso le animamos, hermano, lea la Biblia. No sea de los cristianos que no lee la Biblia, que nada más la lleva el domingo a la iglesia y la devuelve para la casa. La pasean. No, lea la Biblia, hermano. Abra la palabra de Dios, léala, escudriñela y pida al Espíritu Santo de Dios que le dé la dirección y la guía. Voy a terminar con una historia breve. Un pastor fue a visitar a una hermana a su casa. La hermana le invitó a comer y el pastor tuvo una muy buena comida, todo bien. ¿Qué sucede? El pastor se despidió, todo muy bien, gracias por la invitación. La hermana quedó muy contenta. ¿Qué sucede?
Transcurrieron varios días, la hermana nota que se le había perdido un tenedor muy especial que ella tenía. Y dice, pero ven acá, el último que vino aquí a comer fue el pastor. Déjame llamarlo para preguntarle si por casualidad él se lo llevó o lo vio. Pastor, casualidad de la vida. Pastor, bendiciones. Mire, disculpe, usted estaba aquí en mi casa los otros días comiendo, que nosotros le invitamos. Pero pastor, a mí se me perdió un tenedor. Y ya han pasado ya varios días y varias semanas y yo no lo encuentro. De casualidad usted se lo llevó por accidente, cualquier cosa, dice el pastor. Oh, pero mi hermana, yo sé dónde está. Ay, 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 ay. Eso es algo sencillo. Ajá, pastor, qué bueno, porque algo muy especial, porque era un regalo. Hermana, búsquelo dentro de la Biblia que está encima del cajón. Ay. ¿Sabe lo que el pastor le dejó dicho? Usted tenía tanto tiempo que no leía la Biblia, ni abría la Biblia. Ay, mi madre. Que por eso usted ni cuenta se dio dónde estaba el tenedor. Así que, dos enseñanzas. Primero, invítanos a comer que no nos vamos a llevar el tenedor. Y segundo, lea la palabra. Así hermano. es. Lea la Biblia, porque además, esta es la que nos va a sostener. La palabra de Dios es la que nos sostiene. En medio de la tribulación, en medio de las mentiras que el enemigo bombardea nuestra mente, es la palabra de Dios la que nos va a mantener teniendo las promesas de Dios frescas y teniendo el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Así que, familia, les amamos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Mañana, atención a los estudiantes del discipulado de Casa de Su Presencia, mañana a las 8, ¿cierto, pastor? 8 de la noche a través de Zoom. Estamos estudiando, usted tiene su libro, no se quede, no se pierda, estudie la lección que sigue, porque mañana esto sigue muy, muy bueno. Bendiciones, familia, y gracias por estar ahí con nosotros.